Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo súper especial, algo que me tiene muy emocionado y creo que a ustedes también les va a encantar. Como habrán visto por el título, regalo sorpresa de cumpleaños para Serine. ¿Quién le trajo esto? Vamos a adentrarnos en un misterio de cumpleaños. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. No olviden apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que se van a divertir y aprenderán un montón de cosas interesantes. Hoy la protagonista es Serine y como a todos nos gusta celebrar a nuestros seres queridos, decidimos organizarle una sorpresa de cumpleaños inolvidable. Pero aquí viene la intriga, el gran misterio. ¿Quién fue la persona misteriosa que le regaló este presente tan especial? Exacto. No tengo ni la menor idea, y eso es lo que vamos a intentar descubrir juntos. La idea es reconstruir los hechos, analizar las pistas, y ver si entre todos podemos resolver este enigma. La verdad es que la cara de sorpresa y felicidad de Serine cuando recibió el regalo fue impagable. Y es que el regalo en sí mismo es algo que ella deseaba mucho, algo que llevaba tiempo queriendo. Así que imaginen la emoción. El día empezó como cualquier otro, o eso creíamos. Serine se levantó pensando en su día normal, sin saber la sorpresa que le esperaba. Yo por mi parte estaba un poco nervioso con la misión secreta de hacerle el día más especial. El paquete llegó por la mañana, envuelto de una manera muy particular. No tenía remitente, solo una pequeña nota con un mensaje que solo decía «Feliz cumpleaños». Al principio Serine se quedó un poco confundida, pero la emoción se apoderó de ella cuando empezó a abrirlo. Y ahí es donde entra la magia. El regalo era algo que ella había estado deseando durante meses, algo que sabía que era difícil de conseguir. No les voy a decir que es todavía, tenemos que mantener el suspenso. Pero créanme, es algo que la hizo saltar de alegría. Mientras ella lo abría, yo observaba su reacción con una sonrisa en la cara. Verla tan feliz es mi mayor recompensa. Pero inmediatamente después de la euforia, empezó la pregunta del millón, ¿quién me habrá mandado esto? Y ahí es donde empieza nuestro juego de detectives. Yo fingí no saber nada, para mantener la farsa, pero en realidad, estaba tan curioso como ella. Empezamos a buscar pistas. La envoltura, la nota, la hora en que llegó, si alguien la vio cerca, todo era potencial información. Empezamos por la nota. El estilo de la letra, ¿nos suena a alguien? ¿Es cursiva, imprenta, minúsculas, mayúsculas? Cada detalle cuenta. La verdad es que la letra era bastante común, así que eso no nos dio mucha ayuda al principio. Pero no nos desanimamos. Luego vino la caja. Era una caja genérica, de esas que se usan para enviar cosas, pero el tipo de cinta adhesiva, si había alguna etiqueta antigua debajo, o incluso el lugar donde fue dejada, todo podía ser importante. La caja era de cartón reciclado, nada demasiado lujoso, lo que indicaba que quizás la persona quería ser discreta, o quizás simplemente quería que el contenido fuera lo importante. La cinta adhesiva era marrón, de esas fuertes. La caja estaba un poco aplastada en una esquina, como si hubiera viajado un poco. En ese momento empezamos a pensar en las personas que conocen a Serine, las que saben lo que le gusta, las que se acordarían de su cumpleaños y querrían darle una sorpresa. Empezamos a hacer una lista mental, sus amigos más cercanos, su familia, compañeros de trabajo, incluso viejos amigos con los que hace tiempo que no habla. Cada uno tenía una posibilidad. Yo le decía a Serine, a ver, piénsalo bien. ¿Quién de tus amigos siempre te hace estas sorpresas? ¿Quién es tan detallista? Y ella empezaba a nombrar a algunas personas, pero ninguna le encajaba del todo. Decía cosas como, bueno, mi amiga Laura es muy detallista, pero ella siempre me dice que me va a regalar algo, no me haría una sorpresa así sin más. O mi primo Juan también es un bromista, pero este regalo es demasiado personal para ser una broma suya. Entonces decidimos investigar un poco más a fondo. Empezamos a revisar su agenda, sus mensajes recientes, buscando alguna conversación sospechosa o alguna pista que nos pudiera haber pasado desapercibida. Buscamos menciones del regalo o de la posibilidad de recibir algo especial. Nada. El misterio se hacía más grande.
Nos preguntamos también sobre la posibilidad de que fuera alguien del pasado, alguien que no ha estado muy presente últimamente pero que todavía se acuerda de ella. A veces las sorpresas más bonitas vienen de los lugares menos esperados. Tal vez alguien la escuchó hablar de este deseo hace mucho tiempo y decidió hacerlo realidad ahora. Recordamos también el día anterior. ¿Hubo alguna llamada extraña? ¿Alguien que preguntara de forma sutil sobre sus planes de cumpleaños? ¿Algún mensaje que no le diéramos la importancia debida? Empezamos a repasar todas las interacciones que habíamos tenido, tratando de encontrar alguna grieta en nuestra rutina. La verdad es que a pesar de mi conocimiento de la sorpresa, la emoción de verla intentar resolver el misterio era contagiosa. Nos pusimos ambos en modo detective disfrutando del juego. A veces lo más divertido de un regalo no es solo el objeto en sí, sino toda la historia que hay detrás, la anticipación, la intriga, la complicidad. A medida que pasaba el día, las posibilidades se iban reduciendo, pero también surgían nuevas ideas. Tal vez no era una persona, sino un grupo de personas. ¿Sería una sorpresa organizada por varios amigos? Eso explicaría la falta de un remitente claro y el envoltorio discreto. Sereni, entre risas y gestos de incredulidad, me preguntaba, ¿en serio no sabes nada? Pero si tú siempre te enteras de todo. Y yo con cara de inocente le decía, ni idea, mi amor. Es un misterio total. Pero me encanta que te hayas llevado una sorpresa así de bonita. Empezamos a analizar los detalles del regalo en sí. El tipo de marca, el estilo, si era algo que se podía comprar en cualquier sitio o algo más específico. Esto podría darnos una pista sobre los gustos de la persona que lo compró, o de la persona a la que se lo quería regalar. Y como les dije, era algo que ella deseaba mucho, así que definitivamente se trataba de alguien que la conoce muy bien, que la escucha y que sabe lo que la hace feliz. Hubo un momento en que Sereni tuvo una corazonada. Dijo, creo que sé quién puede ser. Me acuerdo que hace unas semanas, cuando estábamos hablando de esto, mencionó que le encantaría poder hacer algo así por alguien. Pero luego dudó y dijo, aunque no sé si tendría el tiempo o el dinero para hacerlo. Y ahí volvemos al punto de partida, las posibilidades son muchas y las pistas escasas. Lo que sí está claro es que fue un gesto increíblemente bonito. Alguien dedicó tiempo, esfuerzo y seguramente dinero para hacerla feliz, y eso es lo más valioso. El misterio añade un toque extra de emoción, como si fuera un capítulo de una serie de televisión donde tenemos que descubrir al culpable. Y mientras seguíamos cavilando, pensando en cada amigo, cada familiar, cada conocido, nos dimos cuenta de lo afortunada que es Sereni de tener personas en su vida que la quieren tanto. Este regalo, más allá de su valor material, es una muestra de cariño y aprecio. Llegó la noche y el misterio seguía sin resolver. Sereni, aunque intrigada, estaba radiante de felicidad. El regalo le encantó y la sorpresa la dejó sin palabras. Y la verdad es que para mí, ese era el objetivo principal. El quién, aunque interesante, era secundario. Lo importante era la alegría que le provocó. Pero, ¿qué hago yo aquí contándoles todo esto si no vamos a intentar resolver el misterio? Absolutamente no. La verdad es que después de darle muchas vueltas, de analizar todos los detalles y de repasar cada conversación, tenemos una pista clave. Una pequeña, pero significativa pista que nos acerca a la verdad. Resulta que la tarde anterior, Sereni recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era solo una pregunta, ¿estás lista para una sorpresa? En ese momento, no le dio importancia, pensó que era spam o alguna broma. Pero ahora, con el regalo en mano, ese mensaje cobra un nuevo significado. ¿Y saben qué más? Revisando el historial de llamadas y mensajes de Sereni, encontramos que el día anterior hubo una llamada perdida de un número que tampoco estaba en sus contactos, y que esa llamada fue justo antes de recibir ese mensaje de texto misterioso. Esto sí que empieza a ser interesante. Así que, queridos detectives del canal, ¿quién creen ustedes que podría ser? ¿Alguien que usa un número desconocido? ¿Alguien que está planeando algo con antelación? ¿Alguien que quiere mantener su identidad en secreto por el momento? Empiecen a tirar sus teorías en los comentarios, porque yo estoy a punto de revelarles mi sospecha más fuerte, basada en la suma de todos estos pequeños detalles.
Mi instinto me dice que podría ser alguien que quizás no está cerca geográficamente, pero que sigue estando muy presente en su vida. Alguien que quizás no es de los que hacen mucho ruido, pero que sus acciones hablan por sí solas. Y pensando en esto me viene a la mente una persona muy especial en la vida de Serenei. Alguien que siempre ha sido un apoyo incondicional, pero que a veces prefiere la discreción. Así que basándome en la letra que podría ser un poco peculiar si la analizas bien, el envoltorio que podría indicar un envío desde cierta distancia, y ese mensaje de texto y llamada perdida sospechosos, mi principal sospechada es, su prima Ana. Sir Ana. Ella vive en otra ciudad, y sé que ha estado planeando un viaje para ver a su familia pronto. Y además Ana siempre ha sido muy detallista y le encanta sorprender a la gente. Tiene mucho sentido. ¿Qué les parece mi teoría? ¿Creen que acierto? Me encantaría saber sus opiniones. En resumen, hoy hemos compartido la emocionante sorpresa de cumpleaños de Serenei, llena de misterio e intriga. Hemos desglosado las pistas, analizado los detalles y, con un poco de deducción, hemos llegado a una sospecha razonable sobre quién podría ser el misterioso benefactor. Lo más importante es que Serenei se sintió amada y celebrada, y eso es lo que realmente cuenta en un cumpleaños. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de detectives de cumpleaños. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Si les ha gustado, por favor dejen un buen like, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora es su turno. Dejen en los comentarios quién creen que le trajo el regalo a Serenei y por qué. Tengo mucha curiosidad por leer sus ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.